las preguntas. Luego vamos a proceder de una manera muy digital, así, con un dígito de la lista de preguntas, a hacer el sorteo de la suscripción de la cuenta de ChatGPT. Como están microfonando, bueno, ahora van a venir la mesa donde todas las personas, incluido Pablo, que han estado liderando la conversación, pues de las preguntas que habéis lanzado, que han sido muchas gracias, César va a gestionar la conversación. Yo, por meter un poco de ruido en esto de la inteligencia artificial, la aplicación, dejamos fuera, no dejamos, la inteligencia natural, os quiero dejar, me ha gustado que Pablo deje una frase de, bueno, varios coautores, o no sabemos quién, pues voy a dejar un pensamiento que Jerry Seinfeld, el cómico, el de la serie para los de la AGB de Seinfeld, dice sobre la inteligencia artificial, que no sé si algunos lo habéis escuchado, y es que hemos sido lo suficientemente inteligentes para desarrollarla, porque somos lo suficientemente tontos para necesitarla, y ahora dudamos y somos un poco estúpidos porque no sabemos si la vamos a saber usar bien o mal, o si tiene riesgos o no. ¿Ok? Entonces, os dejo ese pensamiento filosófico, un poco desde el humor, y ahora ya, César, por favor, dirige esto, llévalo a buen puerto, que termine bien. Agradecerte porque esa presión a la hora de que pregunten, pues estamos de overbooking de preguntas, cosa que... Pero la responsabilidad de si las preguntas no son buenas no es de la gente, no es de vosotros que habéis escrito, es de él que las ha seleccionado. Intentaremos condensar. Muy bien, os dejo con ya la guinda del día. Muy bien, pues vamos a dar paso a la ronda final, al bloque final y a los invitados que, bueno, ya les conocéis porque han participado en los bloques de hoy. Bueno, pues tenemos a Pablo Zarco Tejada por parte del IAS CSIC y la Universidad de Melbourne, Francisco Adame Rodríguez por parte de Deuser, tenemos por ahí, Miguel Ángel Naranjo Oliveiro por parte de Fertinagro, José Luis Molina, que acaba de moderar el bloque anterior, por parte de Hispatec, y Abel Pazo Gallardo por parte de Exfarm. Así que adelante. Y como decía Gonzalo, agradeceros ese interés en haceros eco, porque aquí se han expuesto proyecciones y también de lo que se está haciendo en inteligencia artificial, pero queremos escuchar vuestro punto de vista. Y yo creo que vamos a empezar un poco por el orden de aparición, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo, hay varias preguntas referente a tu ponencia, pero vamos a empezar por una que yo creo que es interesante. Aparte de agradecerte pues una ponencia muy pedagógica, han coincidido varias personas, y la pregunta de Nicolás Aranda Pérez dice, te has referido a los drones para sensorial a remoto. Respecto a los satélites, ¿nos podrías indicar si sustituirán a esta tecnología? Pienso que dependiendo de la región espectral de la que hablemos, los avances en teledetección por satélite sí es posible que en el futuro provean de datos hiperespectrales de muy alta resolución. Estamos ahora mismo en torno a los 30 metros de manera operativa. Existen satélites de tipo comercial hiperespectral que están empezando a ser operativos. Sin embargo, la calidad de las imágenes es algo que limita su utilización de manera operativa. En el caso de agricultura de precisión y de identificación de estrés para toma de decisiones, necesitamos muy alta resolución. Cuando hablo de muy alta resolución, hablo en torno de alrededor de 30-40 centímetros de tamaño de píxel. El objetivo es que podamos identificar copas puras en el caso de tratarse de cubierta de tipo discontinuo. Y eso con hiperespectral es posible que sí se consiga, es necesario años de desarrollo. Sin embargo, en el térmico, pienso que desde el punto de vista legal nunca vamos a tener alta resolución
porque existen riesgos desde el punto de vista de la propia defensa y de agencias nacionales que limitan el uso de la muy alta resolución en el térmico. Y eso origina que no podamos realizar una evaluación adecuada del estrés hídrico y del riego, ya que el térmico es el indicador más importante para la toma de decisiones de lo que se refiere a riego de precisión. Ahora también la respuesta, si quieres, Abel. Sí, claro. En principio, 100% de acuerdo con Pablo. Nosotros, cuando empezamos con la empresa, ya por 2014, todos los primeros estudios que realizábamos eran pues, de suelo o utilizando drones. En aquel momento, pues, bueno, empezabas a ver temas de imágenes satélites, Sentinel-2, satélites públicos, y todo esto ha ido evolucionando de una forma vertiginosa, ¿no? A día de hoy ya es normal para nosotros utilizar dentro de los servicios imagen de Planet, satélite americano, 3 metros de resolución frente a los 10 que nos ofrece Sentinel, ¿no? Y por otro lado, acompañando lo que dice Pablo, ¿no? En cuanto a imagen térmica, sí que, por ejemplo, para nosotros el dron sigue siendo una herramienta vital si queremos hacer un estudio con cámara térmica. Hemos explorado incluso algún satélite que empiezan a brillar en cuanto al espectro, a la parte térmica, pero no tienes nunca la resolución que deseas. Están más pensados para otras aplicaciones, como puede ser defensa, como pueden ser usos industriales, vertidos incluso en agua, ¿no? Y para el campo pues se nos queda un poquito corto en resolución, eso está claro. En cuanto a imagen bioespectral, nosotros sí que hemos empezado a trabajar ya con algún proveedor indio, con algún proveedor americano en tema de imagen hiperespectral. Pixel, por ejemplo, es uno con los que estamos trabajando actualmente. Y aunque la resolución todavía no es la que puedes esperar, obviamente, de un dron, sí que empiezas a ver ya cosas, ¿no? en el campo, y eres capaz de relacionar toda la información que tienes de estos años atrás, de imagen multiespectral, de información de suelo, de muestras de suelo incluso, con la información que nos puede ofrecer la imagen bioespectral. Pablo, de nuevo, has hablado de la tercera revolución de la teledetección, has hablado de oportunidades y riesgos, y Marisa Ruiz García nos dice cuál sería el más urgente a atacar, ¿no?, de esos riesgos. Pienso que se ha hablado de distintos aspectos de las distintas mesas redondas y todos ellos son de grandísimo interés. Sin embargo, creo que se hace poca diferenciación entre la diferencia que existe entre datos e información. Estamos inundados por datos, como se ha venido diciendo. Sin embargo, no sabemos en muchas ocasiones cómo tratarlos, qué hacer con ellos. Hace unos años, lo que diferenciaba una empresa de otra o un centro de investigación de otro era qué tipo de sensor teníamos. Aquellos que teníamos sensores más avanzados éramos los que podíamos llegar más lejos y podíamos publicar los mejores artículos. Las empresas podían ofrecer unos servicios también mucho más avanzados. Yo creo que hoy día la situación ha cambiado totalmente. Yo creo que ahora es qué haces con los datos una vez que los has tomado. Antiguamente, el contacto con centros de investigación era para ver qué sensores eran los idóneos en función del tipo de problemas que se quisiera resolver. Ahora es cómo se gestionan los datos. Yo creo que lo más importante a día de hoy es intentar desarrollar métodos adecuados de procesamiento y de análisis de datos para que se puedan tomar decisiones. Se han dicho muchas cosas en las distintas mesas redondas que coincido plenamente, pero a veces pienso que metemos en la bolsa de inteligencia artificial todo de lo que se ha hablado y pienso que no todo es necesariamente inteligencia artificial. Procesamiento rápido, análisis de datos, utilización de datos una vez que se han adquirido. Bueno, parte puede ser y puede llevarse a cabo mediante inteligencia artificial, pero hay muchas cosas que son pura agricultura de precisión, digitalización, etcétera, que pueden llevarse a cabo mediante otras metodologías. Abro también la posibilidad de debatir, porque yo creo que la riqueza de este bloque es el debate. Vamos con el primer bloque, Miguel Ángel. Aquí Inmaculada Pérez Rodero, o Rodero Pérez, nos pregunta, sobre todo, se han tratado problemas de la digitalización y ella considera, o pregunta si consideras que la lentitud, por ejemplo, de la legislación en materia de aplicación de fitosanitarios con drones no sería también un problema. ¿Cómo lo ves? Perdona. Sí, si consideras que la lentitud de la legislación en materia de aplicación
de fitosanitarios con drones, ¿no sería también un problema añadir en el proceso de aprendizaje la digitalización? Bueno, en realidad yo creo que todo lo que es legislación en sí tiene un efecto no siempre positivo en términos de adaptación. Hay una cuestión que se ha mencionado aquí a lo largo de las mesas, y el tema de la brecha en cuanto a acceder a la tecnología, ¿de acuerdo? En la medida de que exista esa brecha, naturalmente van a existir agricultores y van a existir productores que les va a ser más difícil el ajustarse a los requerimientos de la legislación, independiente del área que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, naturalmente, está muy bien hecha la pregunta y sí hay una incidencia que es negativa en ese sentido. Precisamente, Miguel Ángel, ya que has incidido sobre cómo salvar ese gap entre las nuevas tecnologías y el agricultor de pie, le digo a José Luis Molina, que tú lo has dejado caer en la mesa, pues qué acciones concretas, además como empresa participante en la cátedra, vais a iniciar o estáis planteando iniciar. Bueno, yo creo que aquí hay un tema, cuando hablamos de inteligencia artificial, y entronco un poco también con la reflexión de Pablo, que efectivamente hablamos quizá de digitalización, de inteligencia artificial, con una cierta liquidez. Pero es que es verdad que digamos, no podemos llegar a la inteligencia artificial saltándonos el paso anterior. Entonces, casi inevitablemente todos hablamos aquí de transformación digital, de datos digitales y luego ya de inteligencia artificial. Creo que a lo largo de las ponencias y de las mesas redondas de hoy se ha reflejado bastante bien que es fundamental contar con aplicaciones que permitan capturar datos en campo de forma atractiva y que lo hagan muchos participantes, y luego además contar con soluciones que también permitan consumir esa información y tomar decisiones de una forma más sencilla. Lo contaba en una de las mesas Miguel Ángel de ISFA, que es una compañía, yo diría, vamos, de bandera para digamos, como compañía ejemplar, cultivando frutos secos, pero que efectivamente han tenido tropiezos, y todos los tenemos, el inicio de la puesta en marcha de soluciones en campo, porque a lo mejor no son suficientemente usables, porque a lo mejor no te ponen la información suficientemente bien digerida para que tomes tu decisión. Bueno, pues ahí yo creo que la inteligencia artificial, y ahí sí hablo con propiedad de la inteligencia artificial, va a ayudar mucho, y ya está ayudando mucho en la interfaz humano-máquina, que la interfaz humano-máquina es cómo le cuento yo a la aplicación, a la solución, los datos que estoy capturando, y luego cómo me devuelve la propia solución lo que yo debería hacer. Creo que ahí hay muchísima mejora. Ya estamos empezando a obtener resultados concretos con la aplicación de la IA, y ahí tenemos casi todo por hacer. De hecho, fijaos que creo que se comentaba, no sé si ha sido esta mañana o fue en una conversación anoche, a lo largo de la historia la información, digamos que los últimos 10 años se ha transmitido de forma, los últimos 5.000, se ha transmitido de forma escrita, y las últimas décadas se ha transmitido en ordenadores, pero realmente llevamos unos 100.000 años al menos transmitiéndola por voz. Bueno, pues lo de la voz, tanto para emitir información como para recibirla, es algo que es muy natural. Tenemos un gran recorrido de mejora ahí, y estamos ahora mismo en la más tierna infancia del uso de la IA. Abel. Sí, si me permites añadir un comentario. Esto me recuerda una anécdota de hace 2-3 meses, cuando estuve en el West Summit en Lisboa. Estuve hablando con el CEO de Qualcomm. Al final, Qualcomm es una compañía de hardware que han visto el potencial de la IA en la posibilidad de ejecutar modelos locales en los terminales móviles, ¿no? Que eso es algo que está aquí ya, ¿no? Empieza a verse en los de nueva generación. Y él tenía la visión súper clara, y hablamos de una compañía de hardware, y él decía que para él el presente, no el futuro, es que Gen AI is the new UI, ¿no? Decía, o sea, la IA generativa es la nueva forma de interactuar con los dispositivos, de interactuar con los ordenadores, con los equipos, y para mí eso es cierto, lo veo como una gran verdad, y es algo a lo que tenemos que adaptarnos. Es muy complementario a lo que comenta Molina. Al final vamos a necesitar una forma más fácil de interactuar, de añadir información para que esto sea más accesible igual para todos también. César, perdón, sí. Una cosa, que yo creo que aquí, yo creo que soy un representante de la empresa, no que producimos inteligencia artificial, sino que somos consumidores de ella. Y aquí hay una cuestión que es en realidad importante, que yo creo que
no están los canales adecuados de transferencia de conocimiento. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, la inteligencia artificial está incipiente, por llamarlo de alguna manera, respecto de otras cosas, también el sector agroindustrial, especialmente el sector agrícola, funciona mucho en función del boca a boca. ¿De acuerdo? Entonces, a través de cátedras como esta, lo que tenemos que intentar hacer es hacer la transferencia. Una transferencia adecuada en un lenguaje que sea completamente entendible por el agricultor para que pueda adaptarse. Básicamente se tiene que adaptar porque también los agricultores son muy dados a hacer lo que tradicionalmente les ha funcionado. Por lo tanto, uno de los retos es precisamente con cátedras como esta el poder llevar al productor los avances tecnológicos, cómo lo adaptan y sobre todo ofrecerle alternativas para mejorar lo que es la sostenibilidad y la rentabilidad de sus productos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Francisco, que quedas por hablar. Alfredo Vera Arroyo nos dice que alguno de los ponentes ha avanzado en entrenamientos de modelos de lenguaje en algún área específica del agro que integre la IA generativa y predictiva. ¿Qué tiempo estiman necesario para llegar a una solución operativa y confiable? Te he dejado la difícil. Igual que dijimos antes con la precisión, ¿no? Sí. ¿Qué entendemos que es lo necesario ahora mismo, ¿no? O sea, los tiempos dependen mucho, efectivamente. Bueno, la inteligencia artificial lo tenemos todos claro, es algo que aquí no vamos a decir 20 veces lo mismo. Necesita datos y necesitamos información que sea fiable, ¿no? Y que sea fácilmente cuadrable, ¿no? Esto no se le da a la máquina, no se lo come todo, ¿no? Un algoritmo de aprendizaje no supervisado te puede dar cosas, pero si tú no realmente has preparado bien esa red en cuestión, pues no va a aprenderlo, ¿no? Entonces, a día de hoy nosotros creemos que esto es un ya. Sí, creemos que esto es un ya. La inteligencia artificial es una herramienta, ¿vale? Pero es una herramienta que no es exacta a día de hoy. Y eso lo tenemos todos claro, ¿no? Hay modelos mucho más exactos que otros, ¿vale? Y tenemos que saber que esto debe ser siempre eso que se nos olvida, ¿no? Que creemos que la inteligencia artificial es una solución. No, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿vale? Y como tal, esa herramienta, el ser humano está ahí para dar ese toque final, para guardar de que lo que estamos dando funciona. El tiempo es ahora, ¿vale? Que poco a poco los modelos van a ser más experimentados. Cada vez tenemos técnicas de depuración de la información que se transmite al modelo y la propagación inversa se hace mejor y cada vez todo es más rápido. Y existe un hardware, como ha dicho antes, ¿no? Está hablando el compañero del CEO de Qualcomm. Que todo esto se ha disparado básicamente porque el hardware de ahora es capaz de hacer un paralelismo que antiguamente no era capaz, ¿no? O no estaba democratizado, no éramos capaces de consumirlo en nuestras viviendas, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un ahora, pero que tenemos que ser conscientes de que no lo podemos dar como la panacea. Y quiero hacer una puntuación antes de entre todos los compañeros, que hay que darle un punto importante, que la inteligencia artificial, pues yo siempre lo vuelvo a decir lo mismo, que es una gran herramienta, tenemos que también ser conscientes de que tenemos que seguir aprendiendo nosotros y tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir captando datos, ¿no? Porque también se ha puesto mucho de moda el cojo un modelo y lo entreno con otro. No, eso no es la solución, ¿vale? No se va a generar, ¿no? Entonces, el ser humano debe de seguir liderando a la inteligencia artificial. Cuando perdamos ese norte tendremos un gran problema, ¿no? Porque entonces nuestros menores que vendrán ya no querrán ser electrónicos, no van a querer hacer chips, que no van a poder computar, no van a querer hacer programas básicos, porque ya van a trabajar todos con no-code, con low-code, y nos vamos a olvidar de cómo se programa un microcontrolador, nadie quiere eso, ¿vale? Y en ese momento el tiempo será, en lugar de ahora, como estoy comentando, o dentro de poco, será para nunca, ¿vale? Entonces yo creo que eso es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el tiempo te diría que, dependiendo de tu utilidad, será hoy o mañana o pasado. Lo que está claro es que estamos en una carrera y día a día cada uno de los integrantes que estamos aquí y en todo el planeta volvemos a sacar nuevas funcionalidades para esto que llamamos inteligencia artificial, ¿no? Que es un boom casi tan grande o más inclusive que lo que fue Internet en el que nos pusieron a todos a pensar a la vez en todas partes del planeta. No sé si queréis añadir o dejar. O sea, a mí sí me gustaría añadir un concepto que es que la IA muchas veces nos empeñamos en que adivine cosas, prediga cosas que ni siquiera nosotros con nuestros mejores métodos y con mucho tiempo seríamos capaces de hacer. De hecho, permitidme que rompa un mito, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál es la cosa que la humanidad lleva más tiempo intentando predecir y con más profundidad en el tiempo? Pues la factura de la luz.
El tiempo. Sí, ese es un buen. Es el tiempo atmosférico. Y a duras penas y con los mejores ordenadores del mundo y con unos esfuerzos descomunales a nivel mundial, a día de hoy somos capaces de predecir 7 días, 10 días, 2 semanas y ya. O sea, y con muchos problemas, ¿eh? O sea, sinceramente, la inteligencia artificial no va a ser una bolita mágica, de verdad, no va a ser eso. Lo que sí va a ser es que va a permitir automatizar y repetir y sistematizar muchas cosas que a día de hoy nos cuestan mucho esfuerzo. ¿Cuántas personas hay que tienen un trabajo que consiste en recibo una factura, la contabilizo, meto 3 datos, hago una dinámica que se basa en 3 parámetros y así hasta 500 facturas? Por decir algo, he dicho factura, pero podría haber dicho cualquier cosa. O sea, la compra de un saco de fertilizante. Todo es una herramienta. Hay muchísimas tareas que hacemos así y que, además, son tareas sobre las que cometemos errores. Luego, de pronto, resulta que hay un pago duplicado y no nos damos cuenta. Bueno, pues en todas esas tareas de la ejecución repetitiva de 500 veces de la misma tarea y en la detección del error humano, la IA aporta un valor incalculable. De verdad, ahí sí que tenemos una verdadera mina para sacar valor. Y en lo de la parte de las predicciones y de encontrar una IA que sea mucho más lista que nosotros, bueno, cuidado con las expectativas. Si lo malo de la IA es que se llama inteligencia, deberíamos llamarle de otra manera. Porque sí, es verdad, es inteligente, pero no es exactamente lo que pensamos por inteligente muchos humanos. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, pienso Hay que... un... Perdón. No, pero sí. Por favor. El moderador, que dé la palabra. Venga, Miguel Ángel, Paso, le pasamos pagamos. para allá. Sí, solamente al hilo de lo que dice José Luis. Yo no estoy de acuerdo, José Luis, en que somos capaces de predecir a una semana vista el tiempo. Bueno, es menos. Vengo de Valencia. En Valencia, vosotros sabéis, se han cumplido 3 meses del tema de la DANA. Sí. Creo que se llama Rafael, sí. Decía que uno de los grandes retos de la inteligencia artificial es desarrollar un sistema predictivo de tiempo climático. Yo creo que no. Yo creo que en realidad lo que nosotros tenemos que estar preparados en el sector agroindustrial, específicamente en el sector agrícola, es preparar nuestros cultivos y el uso de los suelos conforme a lo que se avecina. Todos sabemos que estamos en pleno cambio climático. Muy poca gente, yo creo que lo puede negar. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de generar variedades que sean tolerantes a la salinidad, a la sequía, al estrés hídrico, al heat shock, etcétera, etcétera. Y después, naturalmente, por ejemplo, con el tema de la DANA, construir en sitios que no sean inundables. O ajustar los cultivos a sus... hay cultivos que de forma natural se adaptan más a una zona que otra. Es precisamente un reordenamiento, a lo mejor lo que tenemos que hacer, utilizando las herramientas que tenemos, que nos entrega la inteligencia artificial, es factible de mejorar y de hacer un cambio sustancial en la agricultura. Francisco. No, yo no. ¿No? Pablo. Él. Quería tocar un aspecto que considero crítico y es cuánto podemos confiar en la toma de decisiones basadas en inteligencia artificial. Es otro melón. Pienso que para tareas repetitivas, obviamente, es súper interesante aplicarlo porque se reducen costes, se reducen errores y se aumenta la eficiencia. Cuando la toma de decisión que va a hacer el modelo que utilicemos se equivoca, si se equivoca para mí, que soy investigador, pues simplemente lo valido y lo borro si no estoy de acuerdo o si la evaluación que hago del resultado no me parece adecuada. Si esto se transfiere a un contexto empresarial e industria en el cual se mueve mucho dinero, yo creo que nadie lo va a utilizar hasta que no sea totalmente confiable y estemos totalmente seguros de que ante situaciones no consideradas cuando ese modelo se creó, va a poder responder adecuadamente. Si no, pienso que vamos a reducir la inteligencia artificial a esas tareas repetitivas, que lo considero súper interesante, pero no vamos a poder avanzar más de lo que actualmente estamos haciendo con los métodos mecanísticos que he comentado en la presentación que he hecho. Ahora sí, Francisco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vale? O sea, para nosotros la inteligencia artificial pues es un miembro más del Consejo de Administración. Está ahí sentado, no se le ve, una cara ahí cuadradita y de vez en cuando pita.
Y efectivamente, yo pienso que es la herramienta que hace que un ser humano sea miles de seres humanos en uno, ¿no? O sea, realmente lo que hace es que acelera muchísimo la capacidad productiva, ¿no? Y que nos viene bien porque el teléfono móvil nos esclavizó y esto nos intenta, por lo menos, disminuir. Y efectivamente, estoy de acuerdo que siempre tiene que haber por lo menos a día de hoy, en la tecnología, en el estado del arte que tenemos. Por supuesto, en algún laboratorio es posible que esté creándose algo distinto a lo que yo tengo conocimiento y lo que practicamos en el Grupo Indra, ¿no? Y que precisamente es eso. Tiene que ser una ayuda. En un sector empresarial no lo vamos a dejar nunca al mando de nada. Siempre hay un operador. Montamos una fábrica de cementos, por decir algo, uno de los procesos productivos típicos que hacemos nosotros, y tenemos conductores automáticos, tenemos desarrolladas IAs que gobiernan la planta, pero siempre hay un operador sentado, ¿de acuerdo? Que puede ir un momento al cuarto de baño, puede irse a otro lado, por supuesto, y la IA en ese momento te va a gestionar, pero efectivamente tiene que haber una supervisión, como tú bien has dicho. En la parte de investigación, quien realmente aporta el valor eres tú, que eres el investigador y quien tiene un conocimiento real. Y si te equivocas tú. Oye, tú usaste una herramienta para acelerar tu trabajo, pero está ello. Yo creo, sinceramente, que a día de hoy no podemos confiar el 100%. No que no podemos, que es que el ser humano no va a confiar. Y seguramente se equivocará un 0,00001% y eso corresponderá a que harían falta no sé cuántas vidas humanas para detectar ese error. Pero solamente con que exista eso, cualquier consejo de administración en una empresa, por supuesto, no le va a dar las llaves a la inteligencia artificial. Está claro. En todo caso, yo creo que es una gran herramienta, insisto, Sí, evidentemente, para hacer cosas repetitivas y también para prospectar, digamos, opciones. Por ejemplo, hay proyectos muy bonitos, muy prometedores, como el del plegado de las proteínas de Google, que hace un trabajo que hacerlo a mano, la verdad es que tiene su cosa. Y pones una inteligencia artificial a hacer todo ese macroproyecto de plegado de proteínas, es muy atractivo. O, por ejemplo, en ámbitos como el que ha mencionado Miguel Ángel, lo de la dana. Pues la inteligencia artificial, por ejemplo, te simula muy bien. O sea, dadas unas lluvias X, ¿qué va a ocurrir aguas abajo? Bueno, de hacer modelos hidrológicos de simulación, pues lo hace muy bien. O hacer modelos de simulación de cómo va a evolucionar un suelo agrícola con determinadas prácticas agrícolas, con determinadas adiciones de fertilización, con determinadas condiciones de clima. Todo ese tipo de cosas te lo hace muy bien. Ahora, dicho todo esto, la inteligencia artificial, si hubiera existido en la época de Einstein, como se habría basado en la física newtoniana, pues no habría enunciado la ley de la relatividad especial. Claro, o sea, efectivamente, esta inteligencia artificial no habría enunciado esa ley de la relatividad especial, porque se habría basado en la física newtoniana y, bueno, ese sería su mundo, esos serían sus parámetros. Pero tenemos que entenderla así, yo creo. Sí. A ver, para cerrar simplemente añadir un par de cosas, ¿no? Hemos hablado del tema del clima, que es algo que obviamente está muy relacionado con el mundo agrario. Y el tema del clima, hay dos modelos concretamente que están apareciendo, que están dando mucho que hablar. Uno es el desarrollo que está haciendo Google, que tiene que revelar más información al respecto y será, espero, pronto. Y otro es la parte que el modelo nuevo de simulación de todo el mundo que ha desarrollado NVIDIA, que se llama Earth-2, que es como una segunda Tierra, un gemelo digital de la Tierra a efectos de clima, que es capaz de simular toda la parte del nowcasting, ¿no?, que es la predicción a corto plazo, pero también predecir dónde se van a ocurrir cosas como la dana, fenómeno atmosférico de mano. Bueno, eso tiene mucho que evolucionar, estoy muy de acuerdo. Para nosotros, como sabéis, uno de los ingredientes fundamentales para los diferentes modelos que podemos ir desarrollando es el clima, es toda la información meteorológica, y está claro que a 2 semanas vista, digamos que deja mucho que desear la calidad actual, ¿no? Pero bueno, hay cosas con las que te puedes ir adaptando, zonas climáticas en las que sabes que te puedes fiar más que otras. Y es cierto también, por otro lado, acompañando otras de las preguntas o de los comentarios que hacíamos, que la calidad de los datos a lo largo del tiempo es cierto que se ha mejorado radicalmente. Nosotros empezamos la empresa, pues te encontrabas con datos que decís, bueno, a ver, recuerdo las anécdotas de llegar a hablar con un cliente y decir, bueno, ¿y dónde está tu finca?, ¿no? Y cogía una servilleta y te dibujaba, bueno, no te preocupes, dime el punto, ya lo buscamos y la trazamos nosotros, ¿no? O sea, de ahí a que ya directamente te pasen toda la información o que le dibujen ellos un navegador o en el móvil, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y eso solo es los límites de la finca, ¿no? Hay mucha más información de qué día has sembrado, cuándo has recogido, tener una serie de información de valor para poder nutrir esos modelos. Yo he visto una evolución notable y hay países en los que nosotros estamos empezando a trabajar de nuevo, países Uzbekistán, Reino Unido, donde a lo mejor tienes mucha presencia de nube y tienes que utilizar más la información de clima, que al final imagen de satélite tiene bastante poca, ¿no?
Y te das cuenta que incluso la calidad de la información de clima es muchas veces suficiente para desarrollar un modelo de la mano del cliente para poder darle un resultado. Oye, pues mira, pues vas a producir tanto de maíz tal día y la fecha óptima de cosecha es tal. Y te está pasando solo la información de clima y 2 imágenes sueltas de satélite que a lo mejor has conseguido esa campaña, ¿no? En fin, que lo que quiero hacer hincapié también es que al final tanto las imágenes de satélite han mejorado, esto va a cambiar mucho en los próximos años, en 2025 sin ir más lejos, y la información de clima también aporta valor todavía, aunque muy lejos quizás no es suficiente, pero el histórico nos dice mucho igualmente. Pues por ahí va, sobre la calidad del dato, una propuesta de aplicación práctica de la IA por parte de María José Bernal. Nos dice, la casuística expuesta en el sector agrario resalta la recogida masiva de datos que en la mayoría de las ocasiones no somos capaces de gestionar o exprimir y añaden un ruido innecesario. ¿No sería óptimo, dice ella, en lugar de reducir los datos recogidos, usar la IA para hacer un filtrado adecuado de estos datos en base al estudio objeto en el que uno quiera enfocar? ¿Cómo veis ese planteamiento? ¿Realista a día de hoy? ¿Futurible? Está entrando muy técnico, ¿eh? Claro, Sí, claro, nos vamos a poner a hablar de Transformers y de SLMs de un momento a otro. Pero yo creo que en realidad se podría hacer, habría que analizar qué sesgos tiene esa IA, porque claro, es que las ¿Que si te filtra una que no funciona? O sea, digamos que la IA, que yo creo que ha salido, se ha popularizado con esto de ChatGPT en el otoño de 2022. ¿Y por qué se ha popularizado? Porque básicamente lo que hace es que entiende el lenguaje natural y genera lenguaje natural. Eso es lo que la ha hecho muy popular. Y ahora, dicho esto, que en el fondo el lenguaje natural es un entorno relativamente acotado y donde hay muchísimo input, muchísima materia prima para alimentar la IA. Dicho esto, seguramente los mejores frutos que vamos a obtener de la IA en los próximos años va a ser con los modelos cortos, con los modelos más restringidos, más acotados, donde controlemos los parámetros de los que se alimenta ese modelo, los entendamos, los conozcamos y sepamos cuál es ese output que está generando. Lo de la IA general, digamos, es como, si me permitís de nuevo apelar a Einstein, será como las ecuaciones de campo generales que buscaba Einstein, que se murió sin encontrarlas, que seguramente, como decía él, el buen Dios no tira los dados al azar, pero lo cierto es que no encontró dónde había tirado los dados el buen Dios. No sabemos si existen las ecuaciones de campo generales. Bueno, pues la IA general tampoco sabemos si existe. Lo que sí sabemos es que la IA particular, aplicada a ciertos entornos, esa existe y aporta mucho valor. Y cuanto más general sea la IA, pues más dedicación, más esfuerzo le tienes que poner a entender por dónde se te puede escapar el tema, y cuanto más acotado sea el modelo, más posibilidades tienes de acertar a la primera. ¿Quieres añadir algo al respecto? Sí, 100% de acuerdo con lo que comenta José Luis. Al final, estamos en un sector, especialmente en el sector agro me refiero, que no es el entorno perfecto muchas veces para entrar a jugar con la IA, porque hablamos de calidad de datos, hablamos de filtrado de datos, comentaba en una de las preguntas. Por supuesto que la IA puede ayudar a filtrar esos datos, hay muchas metodologías para hacerlo. Nosotros tenemos ejemplos de casos de uso en lo que estamos fomentando la IA dentro de la empresa, en las que hay incluso personal de ventas que no tiene ni idea de programación y enseñándole a usar correctamente ChatGPT es capaz de filtrar información para poder presentárselo a un cliente sin tener ni idea de lo que está haciendo realmente, solo, digamos, escribiendo el prompt adecuado, ¿no? Pero en el mundo agro, yo he trabajado durante 8 años antes de montar la empresa en el CIEMAT, un centro de investigación nacional, ¿no? En diferentes áreas, y te dabas cuenta que los modelos, cuando tú jugabas con ellos, pues digamos que la información que te caía ya venía filtrada, ya venía procesada, ya venía masticada. Y he trabajado en oncología, en dinámica molecular, en proteína. Y hacías modelos y esos modelos pues te daban una salida. Qué bien funciona esto, ¿no? Qué bien predice, ¿no? Qué bien simulo lo que quiero llegar, ¿no? Y luego te encuentras con el mundo agro y ves, oye, esto no es tan fácil. Aquí hay muchas variables, ¿no? Incluso te encuentras con fincas que son una pegada al lado de la otra, tiene todas las mismas variables, todo es igual, misma fecha de siembra, mismo cultivo, mismo clima, porque obviamente están juntos a la de la otra. ¿Y cuál es la variable adicional? El agricultor. El agricultor es diferente. ¿Qué pasa? El manejo es una variable adicional, ¿no? Entonces, es un sector que es más complejo per se, por todo lo que implica y todas las variables que suman ahí, o restan, según lo veamos. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que hay que considerar en el proceso y que incluso nosotros tenemos algunos de los modelos que consideras incluso el agricultor como una variable adicional, ¿no? El tipo de agricultor incluso, ¿no? Entonces, bueno, hay
simplemente por añadir. Y en todo caso, si me permites un comentario didáctico, o sea, una IA general seguramente va a saber de todo, pero una IA que haga un buen modelo de riego y fertilización en una plantación de leñosos, de almendros o de pistachos, no necesita saber cuál ha sido el último superhit de Karol G o de Mike Towers. La IA general sí lo sabe, pero tú no lo necesitas, salvo que en el próximo concierto de Karol G se vaya a consumir guacamole y tú estés intentando predecir el precio o la demanda del aguacate en ese mercado. En ese caso sí necesitas saber lo de Karol G, pero en otros casos pues te da igual. Tenemos 5 minutos, con un poquito menos, y quería abordar, porque hay varias preguntas en torno a esa desconfianza, cómo va a repercutir la aplicación de la IA en una fase posterior a los destinos laborales, las oportunidades laborales. Nos dice, por ejemplo, Rodrigo Gómez, a medida que la IA y la robótica automatizan la producción agrícola, ¿cómo podemos evitar el desempleo masivo en el sector rural y generar nuevas oportunidades? Muy breve, ¿vale? Quien quiera coger el... Yo lo comentaba antes y siendo breve, recalco la frase de la IA no está aquí para quitarnos nuestro trabajo, está aquí para quitar la parte aburrida de nuestro trabajo. Y eso no significa eliminar trabajos actuales. Por supuesto, hay trabajos que van a ser reemplazados, digamos, por IA, pero no abriendo otras nuevas oportunidades gracias a la IA. Entonces, bueno, es un proceso de adaptación como otro cualquiera. Cualquier nueva tecnología, esto al final, mucha gente habla de revolución de la inteligencia artificial, esto realmente es una disrupción tecnológica más de las muchas que tenemos que ver por ahora y es un caso más de uso al final. Hay que adaptarse. Hay empleos que no es que desaparecerán, se van a automatizar algunos procesos y otros acabarán. Francisco, brevemente. La IA, como he comentado, es que al fin y al cabo es otro proceso más de automatización y de mejora. O sea, lo único que vamos a conseguir no vamos a disminuir la cantidad de empleo. Lo que vamos es a maximizar que con esos mismos empleos se consiga producir más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más seres humanos en el planeta, pero cada vez hay menos recursos, porque cada vez necesitamos unas condiciones de adaptabilidad al mercado que es cambiante de un minuto a otro mayores, etcétera. O sea, realmente hay miedo a la pérdida. Esto parece que estamos los evangelistas, que estamos siempre diciendo que nos van a echar a la calle. Y yo llevo automatizando procesos desde el principio del tiempo. Metía un robot y todo el mundo se pone nervioso. Que no pasa nada, que simplemente hace falta ese cacharro se va a encargar de hacer algo que el ser humano no debería estar haciendo porque es un proceso que no debería estar haciendo porque no es ergonómico, te vas a hacer daño, puedes tener un accidente y tú tienes una cabeza que eres capaz de discriminar cosas que una máquina no va a ser capaz de hacerlo. Entonces, encárgate de hacer cosas que no vemos, ¿no? El ser humano aprende muchas veces sin saber por qué lo ha aprendido, ¿no? Pues muchas veces nos pasa también con la IA, ¿no? Con algunos casos. Entonces, ¿realmente hay miedo? No, simplemente pues se están transformando los puestos de trabajo. Pero esto no es por la IA. Esto viene desde la automatización, desde la digitalización, etcétera. Cada vez hay más puestos orientados digitales que manuales, ¿no? Pero yo creo que esto es parte de la evolución del ser humano, ¿no? Hemos pasado del fuego, el barrote, a manejar equipos con teclado y cada vez menos se usa el teclado. Entonces yo creo que no. Nos hacen una pregunta muy interesante, porque sí esto ha ocurrido, por ejemplo, con los transgénicos. ¿Cómo sería la percepción de los consumidores cuando se visibilice que se usa la inteligencia artificial para producir alimentos? ¿Cómo veis este aspecto que parece quizás un poco residual o colateral, pero que puede tener gran importancia? Que se use la IA para producir alimentos. Tú no levantas la mano. No, dale. No, así es. Yo creo que es un melón que podemos abrir y yo creo que desde el punto de vista de la comunicación es interesante. Miguel Ángel, brevemente. Levantaba la mano. La verdad es que personalmente creo que tendrá una percepción negativa. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, todo el tema de la medicina está muy avanzado, ¿de acuerdo? Y el tema de la medicina no implica una cuestión general. Eres tú el que está enfermo de cáncer y a ti te están tratando con un determinado tratamiento, a mí no me afecta. Pero cuando ya es una cuestión más cultural, más social, entonces sí, el sentido es distinto. El sentido es distinto. Creo, y decía hace un rato atrás, de hecho José Luis lo ha tocado el tema, creo que toda la cuestión para cambiar y para revertir esa percepción pasa necesariamente por lo que es la inversión de la pirámide, en lo que es Europa en general y en España en particular. Nosotros aquí somos muy dados a formar doctores pero todos los niveles bajos en cuanto a técnico, etcétera, están un poco abandonados.
Por ejemplo, le comentaba yo, no recuerdo el nombre de este profesor que está allí sentado al final, cuando le preguntaban desde la universidad, cómo veían el tema de la inserción de la mujer, etcétera, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, algunos spots publicitarios en que aparece la mujer científica. ¡Ostras, nos falta la mujer agricultora! Y eso sí tendría un efecto, dignificar la profesión, porque en realidad es una profesión, el poder enseñarle a la sociedad en general que es una herramienta, que el tema del trabajo no va a ser reemplazado. La automatización sí reemplaza, pero la perspicacia y todo esto que tiene el ser humano, eso no va a poder ser reemplazado nunca. Yo creo que es un aspecto muy a cuidar por el sector, ¿no? Rápidamente, José Luis, y cierro con una... yo creo que esto de que la IA intervenga en la producción de los alimentos, en realidad ya está ocurriendo, quiero decir, y ocurre en casi todo. O sea, decidme, no sé, los kilovatios hora que están viniendo aquí para iluminarnos, también actúa la IA y no pasa nada. O sea, a mí no me parece grave. Luego, lo del tema de los miedos a que quite el trabajo, en realidad en el sector agrícola ya ha ocurrido esto antes. Aparecieron las cosechadoras, los tractores. ¿Y qué pasó? Que se eliminaron las tareas más penosas. Es más, en la marca de eventos del sector a los que yo voy, normalmente siempre en el top 3 de las preocupaciones de todos los agricultores, de todos los empresarios, está que no hay gente dispuesta a trabajar en el sector agro. Entonces, cuidado, que lo que tiene que ocurrir es que lleguen los robots y la IA más rápido, por favor, porque es que no hay gente. No hay gente que vaya a trabajar, sobre todo en tareas repetitivas, penosas. Es mucho mejor que lo hagan las máquinas, si es que los humanos no quieren hacerlas. Una última y brevedad. Nos dice, ¿qué herramientas de IA gratuitas recomendaríais para empezar que puedan ser aplicadas al sector agro? Rápidamente, una por cada uno. Si pienso yo lo digo rápido, el ChatGPT. Lo quito en medio. Es que herramienta gratuita el ChatGPT, ¿no? Lo que pasa es que hay uno más bueno que es pagando. Sí, si queréis, Venga, Abel. Si queréis empiezo muchas. Y me mojo. Pues mira, personalmente, aparte, obviamente que todos conocéis ChatGPT y demás, no vamos a repetir los mismos asistentes que tengamos ese uso gratuito, mucho ojo, y hago mucho hincapié siempre con esto, con las condiciones de uso, ¿vale? No metáis datos confidenciales de la empresa usando la versión gratuita, porque recordad que vosotros sois el producto en esos casos, ¿vale? Siempre las versiones de pago son las que te permiten, digamos, desactivar ese check de privacidad para que la información pues, no se utilice para entrenamiento futuro, ¿no? Eso es muy importante y para nosotros es clave. Pero como herramienta gratuita, yo diría, ¿por qué no probar DeepSeek? Es la versión local, ¿vale? Es la versión local, ojo. La versión online todo se utiliza para entrenamiento. Mucho ojo con lo que vayáis a poner ahí. Si queréis enredar con ella, no subáis información privada, confidencial, datos sensibles, por supuesto. Podéis hacerlo. Pero la versión local que a día de hoy tenemos, yo he conseguido resultados muy similares a utilizar la versión de pago de ChatGPT para procesar grandes cantidades de información y utilizar genérame en tal formato concreto que la voy a publicar en el canal de Slack concreto de la empresa y todo eso es local, en cuestión de segundos y la tiene desplegada, instalada y en uso, sin necesidad de pagar nada. Tenemos otros. José Luis, ¿recomiendas alguna más? A ver, yo creo que hay muchas, o sea, como dice Abel, que aquí lo que hay que hacer es mirar las condiciones de uso, o sea, porque cuando tú eres el producto, pues a ver qué clase de producto eres, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas opciones, básicamente, aparte del caso de DeepSeek, se puede estar, esta mañana precisamente la directora general de Inteligencia Artificial estaba hablando de ALIA, son modelos de código abierto, en fin, yo creo que hay muchas opciones y lo que va a ocurrir en los próximos 2 o 3 años es que vamos a tener una auténtica explosión de modelos de inteligencia artificial que a varios niveles, si quieres una suite completa, pues seguramente tienes que ser más selectivo. Si te bajas de nivel y quieres piezas concretas, es mucho más fácil encontrar y hay muchísimas. Yo le puedo mandar un listado bastante largo a quien esté interesado. Miguel Ángel, ¿te mojas con alguna? Sí, a mí como empresa los gemelos digitales me gustaría que fueran gratis. Y como consumidor sí me gustaría, por ejemplo, el tema de que tú junto con verificar el precio del producto que está en el supermercado fueran capaces también de indicarte la huella de carbono. Pues yo te voy a decir la verdad, inteligencias artificiales dedicadas al sector agro, gratuitas, yo no conozco ninguna. Yo todas las que uso son de pago. O sea, lo digo claramente porque además las que utilizamos gratuitas, que son gratuitas entre comillas, son desarrolladas por nosotros, ¿vale? Con lo cual nosotros usamos OneSite Agro, que es una que tenemos nosotros en Indra, ¿vale? O Revify, que es una que desarrollamos en Deuser, pero eso es Deep Learning y es más optimizado al tema del reconocimiento. Con lo cual yo
gratuita ninguna, no puedo decir nada. Pablo. Yo creo que necesitamos, como investigador que soy, necesitamos IAs en las que confiemos, que cuando se hacen búsquedas tengan todas las bases de datos de artículos científicos. Hay una en la que recomiendo, que se llama Scite. Sin embargo, creo que tiene que mejorar muchísimo porque todavía no he visto resultados que sean del todo adecuados cuando hacemos revisiones bibliográficas de temas concretos basados en la información que nosotros necesitamos recibir. Hay un punto importante que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero IA está por detrás de la mayoría de las herramientas. Por ejemplo, Google, cuando tú le preguntas en cualquiera de las versiones, porque si usamos para temas de artículos académicos o tal, por detrás hay una IA corriendo, ¿vale? O sea, y esa es gratuita y nadie se da cuenta que está ahí funcionando. Y en todo caso, muy importante, el soporte posterior. Usa la que quieras, pero asegúrate de que va a haber un soporte y que tu esfuerzo no va a caer en saco roto. Importante. Pues muchísimas gracias. Quedan bastantes preguntas, aunque he intentado sintetizar. Luego va a haber un espacio de networking, es decir, hay oportunidad que las que han quedado pendientes y otras dudas, pues podáis acercaros tanto a ellos como al resto de ponentes para tener por lo menos orientaciones. Un aplauso y gracias por además. Gracias. Tengo que traer el agua, ¿no? Gonzalo, adelante. Muy bien. No vayáis, no vayáis, no vayáis. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Un minuto. Ya. ¿Qué? Vale. Hemos hecho el sorteo. Adolfo ha cogido una parlamentaria para que sea testigo. Esto no es coña, es verdad. Está grabado. Lo hemos grabado, por si acaso. Y tenemos una ganadora. Inmaculada Romero Pérez. Que además, Inmaculada, tu pregunta ha salido. Eso no estaba preparado. Vete, que te va. Que vamos a hacer te vamos a dar el ChatGPT en mano. Así. Va a proceder a este evento tan relevante la directora de la cátedra. Y ya nos despide y ya os levantáis corriendo. Un aplauso, por favor. Pues ya os dejo con Rosa. Muchas gracias. Escucharla y nos vamos a tomar algo. Dar las gracias a todos los asistentes. Yo creo que ha sido una jornada de mucho aprendizaje. Creo que hemos dado un pasito más en este camino que queda tan largo por recorrer. Se han puesto sobre la mesa casos de éxito, se han puesto sobre la mesa utilidades, el potencial que tiene la inteligencia artificial para nuestro sector y también se han puesto sobre la mesa obstáculos, limitaciones, dificultades y riesgos, pero yo creo que el mayor de los riesgos sería mirar para otro lado, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí no queremos mirar para otro lado, queremos trabajar juntos y ese es el compromiso, ¿no?, de esta cátedra y de la Universidad de Córdoba en general, seguir acompañando al sector para avanzar en este camino, que ya es un camino sin marcha atrás. Así que seguimos ahora en la carpa con este espacio de networking, seguimos debatiendo, discutiendo y muchísimas gracias de nuevo. Gracias.